Vete de nuestra mesa para siempre, ordenaron mis hijos en la cena. Y yo apagué las luces y les cerré la puerta. Hay palabras que te atraviesan el alma como clavos en una cruz. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Clara Esperanza Morales. Tengo 63 años y toda mi vida la pasé en esta casita de adobe en las afueras de Guadalajara, donde el aroma del chile y la canela se mezcla con el sonido de las campanas de la iglesia de San Juan. Mis manos, arrugadas como hojas de octubre, todavía conservan la fuerza para amasar tortillas antes del amanecer y la delicadeza para pasar las cuentas de mi rosario cada noche, cuando el silencio se vuelve tan pesado que solo la oración me alivia. Esa mañana de martes, como todas las mañanas desde hace 40 años, me levanté a las 5:30. Mi primer acto siempre ha sido persignarme frente al crucifijo que cuelga sobre mi cama, el mismo que me regaló mi madre el día de mi boda. «Buenos días, Señor Jesús», susurro mientras siento cómo el frío del amanecer se cuela por las rendijas de la ventana. «Bendice este día y a mis hijos, donde quiera que estén». Pero esa mañana, algo pesaba diferente en mi corazón. Preparé café de olla como me enseñó mi abuela Remedios, con esa pizca de canela que hace que toda la cocina huela a hogar. Puse la mesa para 5 personas, como siempre lo hago los martes, porque es el día que mis hijos Brandon y Elena vienen a cenar. Adam, mi hijo menor, seguía internado en el hospital civil, débil y pálido después de meses luchando contra esa enfermedad que los doctores no terminan de explicarme bien. Mientras revolvía los frijoles refritos en la estufa de gas que compré hace 15 años con mis ahorros de costurera, mi mente viajó a esos momentos cuando la casa se llenaba de risas. Cuando Brandon llegaba del trabajo en la fábrica con las manos sucias pero los ojos brillantes, contándome de sus días. Cuando Elena me ayudaba a tender la ropa en el patio, cantando esas canciones de Vicente Fernández que tanto le gustaban a su papá. Ahora, el silencio se había vuelto mi única compañía. Tomé mi Biblia, esa edición con tapas de cuero café que me regaló el padre Miguel hace 10 años, y busqué el Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?», leí en voz alta, como si necesitara que las palabras rebotaran en las paredes para creerlas de verdad, porque últimamente había empezado a sentir algo que nunca pensé que sentiría. Miedo. No miedo a la muerte o a la enfermedad, sino miedo a que mis propios hijos me hubieran empezado a ver como una carga. El teléfono sonó cuando estaba poniendo las servilletas de tela bordada que heredé de mi suegra. Era Elena. «Mamá, no voy a poder ir a cenar. Tengo cosas que hacer». Su voz sonaba fría, distante, no como la Elena que me abrazaba cuando se sentía triste. La que me pedía que le hiciera pozole cuando tenía problemas en el trabajo. «¿Está todo bien, mija?», le pregunté sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Sí, mamá, todo está bien. Solo tengo cosas importantes que hacer». «Cosas importantes». Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas. ¿Desde cuándo cenar con su madre no era algo importante para Elena? Colgó antes de que pudiera decirle que la amaba. Me quedé parada en medio de la cocina, con el teléfono en la mano, mirando la mesa que había puesto con tanto cariño, los platos de talavera que compré en el mercado de Tlaquepaque, el mantel que bordé durante las noches largas cuando mi esposo Raúl trabajaba el turno nocturno en la planta de Coca-Cola. Todo parecía burlarse de mí ahora. Brandon llegó a las 7, como siempre, pero no traía esa sonrisa que iluminaba la casa. Entró sin saludarme, se dirigió directo a la mesa y se sentó en su lugar de siempre. Rebeca, su esposa, lo siguió con esa cara de pocos amigos que había perfeccionado en los últimos meses. Ni siquiera me miró cuando pasó por la cocina. «Buenas noches, mijo», le dije a Brandon mientras le servía el pozole que había estado cocinando desde la tarde. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Bien», respondió sin levantar la vista del plato. Rebeca se sirvió agua y se sentó. El silencio que se instaló en esa mesa era diferente al silencio cómodo de las familias que se conocen bien. Era un silencio pesado, lleno de cosas no dichas, de rencores que yo no entendía.
Intenté llenar ese vacío hablando de Adam, de cómo había mejorado un poco según me había dicho la enfermera esa mañana. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que ni Brandon ni Rebecca me estaban escuchando. Estaban intercambiando miradas, como si compartieran un secreto que yo no merecía conocer. Fue cuando terminamos de cenar que Brandon dejó caer la bomba. «Mamá», dijo, limpiándose la boca con la servilleta como si fuera a anunciar el clima. «Rebecca y yo hemos estado hablando». Mi corazón se aceleró. Había algo en su tono que me erizó la piel. «Ya hiciste lo que tenías que hacer con lo del riñón para Adam», continuó, sin mostrar ni una pizca de la gratitud que yo esperaba. «Ahora pensamos que sería mejor si te mudaras a otro lado». Las palabras salieron de su boca tan naturalmente que por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Cómo dices, mijo?» Rebecca se aclaró la garganta y habló por primera vez en toda la noche. «Lo que Brandon está tratando de decir es que esta casa es muy grande para una sola persona, y nosotros necesitamos más espacio para nuestra familia». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Esta casa, mi casa, la casa donde nacieron mis 3 hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde pasé noches enteras rezando por cada uno de ellos cuando estaban enfermos o tenían problemas. «Brandon», dije con la voz quebrada, «esta es mi casa. Aquí está toda mi vida». «Sí, mamá, pero ya es hora de que pienses en ti. Busca un lugar más pequeño, más cómodo para tu edad». Y entonces fue cuando Brandon dijo las palabras que me partieron el alma por la mitad. «Vete de nuestra mesa. Para siempre». Me quedé sentada en esa silla, con las manos temblando sobre el mantel bordado, mientras esas palabras resonaban en mis oídos como campanadas de funeral. «Vete de nuestra mesa. Para siempre». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. Una mujer de fe no llora delante de quienes la desprecian. Llora después, en la soledad de su cuarto, con Dios como único testigo. Brandon se levantó de la mesa sin mirarme. Rebecca recogió su bolsa y caminó hacia la puerta como si acabara de terminar una reunión de negocios. Ni siquiera me dijeron «Gracias por la cena, mamá». Ni siquiera fingieron un «Que tengas buenas noches». Salieron de mi casa como si fuera un restaurante donde habían comido gratis y ya no volverían. Cuando escuché el portón cerrarse, el silencio se volvió ensordecedor. Me quedé mirando los platos sucios, las sillas vacías, el pozole que sobró en la olla. Todo me recordaba que había preparado esa cena con amor para personas que ya no me amaban. Pero ahí, en medio de ese dolor que me partía el pecho, empecé a recordar, como cuando uno está a punto de morir y dicen que toda la vida pasa frente a los ojos. Así empezaron a llegar los recuerdos, uno tras otro, como olas que golpean contra las rocas. Recordé cuando Brandon tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Yo me quedé despierta 3 noches seguidas, poniéndole paños fríos en la frente, dándole las medicinas cada 4 horas, rezándole el rosario mientras él deliraba con fiebre. Su papá Raúl trabajaba doble turno en esos tiempos, así que era yo sola contra la enfermedad. «Virgencita de Guadalupe», le rogaba mientras sostenía a mi niño en brazos, «no me lo quites. Tómame a mí, pero a él no». Y Dios me escuchó. Brandon se curó, pero nunca, ni una sola vez en todos estos años, me agradeció por esas noches en vela. Recordé cuando Elena tenía 15 años y se embarazó. Todo el barrio murmuró. Todas las comadres me miraban con lástima en la misa de domingo, pero yo no la juzgué. No la eché de la casa como hicieron otras madres. La abracé, le dije que los errores se cometen, pero que el amor de una madre nunca se acaba. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para pagarle el doctor y comprarle vitaminas durante el embarazo. Ella perdió al bebé al 3er mes. Lloró en mis brazos como cuando era niña y se caía de la bicicleta. «Dios tiene sus planes, mija», le susurré mientras le acariciaba el cabello. Tal vez este angelito vino solo a enseñarnos a valorar la vida. Nunca le reclamé el dinero que gasté. Nunca le eché en cara su error. Pero tampoco ella me agradeció por estar ahí cuando el mundo le daba la espalda. Y Adam, mi bebé, mi último hijo. ¿Cuántas veces lo saqué de problemas? Cuando se metió con las drogas a los 18, yo fui la que habló con los muchachos del barrio,
la que negoció para que lo dejaran en paz, cuando se quedó sin trabajo y sin dinero. Yo le daba de mi pensión de viuda. Cuando Rebeca llegó a su vida y me pidió que le prestara dinero para la boda, yo empeñé la cadena de oro que me regaló Raúl en nuestro 20º aniversario. «Es para tu hijo, Clara», me decía a mí misma mientras firmaba los papeles en la casa de empeño. Una madre da todo por sus hijos. Pero ahora, sentada en mi cocina vacía, me preguntaba, ¿hasta cuándo debe dar una madre? ¿Hasta que no le quede nada? ¿Hasta que sus propios hijos la echen de la mesa que ella misma puso durante 40 años? Me levanté como pude, porque las rodillas ya no me responden como antes, y caminé hacia mi cuarto. Ahí, en el buró junto a mi cama, tenía una caja de zapatos donde guardaba cartas viejas, fotos de la familia, recibos de todo lo que había gastado en mis hijos a lo largo de los años. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaban los recibos del colegio particular donde estudió Brandon, porque yo quería que tuviera mejores oportunidades que las que tuve yo. Trabajé cosiendo hasta altas horas para pagar esas colegiaturas. Ahí estaba la foto de la graduación de Elena de la secundaria, cuando yo era la única que aplaudía en primera fila porque su papá estaba trabajando. Ahí estaban los comprobantes de todas las veces que le presté dinero a Adam, dinero que nunca me devolvió, pero que yo nunca le reclamé. «Señor Jesús», susurré mientras tocaba mi crucifijo. ¿En qué me equivoqué? ¿Amé demasiado? ¿Perdoné demasiado? ¿Di demasiado? Pero en lugar de respuestas, solo encontré más preguntas. ¿Por qué mis hijos me veían como una carga? ¿Por qué la casa donde los crié con tanto amor ahora les estorbaba? ¿Por qué la mesa donde compartimos miles de comidas ahora ya no tenía lugar para mí? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pasando las cuentas de mi rosario, pidiendo a la Virgen que me diera fuerzas para entender. Pero por primera vez en mi vida, sentí que mis oraciones se perdían en el vacío, como si hasta Dios se hubiera cansado de escuchar a una vieja que solo sabía dar y dar, sin recibir nada a cambio. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por mi ventana, tomé una decisión. Me levanté, me puse mi bata de casa y caminé hasta la cocina. Preparé café para una sola persona. Puse la mesa para una sola persona. Y por primera vez en 40 años, desayuné sola en mi propia casa. Pero no era una soledad triste. Era una soledad diferente. Era como si por fin hubiera empezado a conocer a la mujer que vivía en el espejo. La que había estado escondida detrás de la mamá de Brandon, la mamá de Elena, la mamá de Adam. Clara Esperanza Morales, 63 años, viuda, costurera, mujer de fe. Y tal vez, solo tal vez, una mujer que merecía algo más que migajas de amor en su propia mesa. Mientras tomaba mi café, sonó el teléfono. Era el hospital. Adam había empeorado durante la noche. Necesitaba que fuera inmediatamente para discutir opciones de tratamiento. Me vestí con mi mejor blusa, la azul con flores pequeñas que me hacía sentir digna, y salí rumbo al hospital. Pero esta vez, algo había cambiado en mi corazón. Esta vez, ibas a escuchar no solo con el amor de madre, sino con la sabiduría de una mujer que había empezado a valorarse. El Hospital Civil de Guadalajara olía a desinfectante y desesperanza. Mientras caminaba por esos pasillos blancos, con el eco de mis zapatos de domingo resonando en el suelo de linóleo, sentí cómo el peso de los años se hacía más pesado en mis hombros. Adam estaba en el 4º piso, en la sección de nefrología. Una palabra tan complicada para decir que los riñones de mi hijo menor se estaban muriendo poco a poco. Cuando llegué a su habitación, lo encontré más pálido que nunca. Sus ojos, que antes brillaban con la travesura de mi bebé eterno, ahora parecían hundidos en un rostro que había perdido toda la vida. Estaba conectado a una máquina que hacía ruidos extraños, como si respirara por él. «Mijo», le dije mientras le acariciaba la mano. Esa mano que una vez fue pequeñita y regordeta, que aprendió a aplaudir y a aplaudir cuando le cantaba las mañanitas. «¿Cómo te sientes?» «Cansado, amá. Muy cansado», murmuró sin abrir los ojos completamente. «Los doctores dicen que necesito un trasplante urgente, que sin eso...» No terminó la frase, pero yo entendí. Sin el trasplante iba a perder a mi hijo. El mismo que me había dado tantos dolores de cabeza,
pero que seguía siendo la criatura que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté durante 2 años, que defendí del mundo entero cuando todos decían que no tenía remedio. El doctor Hernández llegó poco después, un hombre joven, con lentes y una bata que parecía demasiado grande para él. Me explicó con palabras que apenas entendí que Adam necesitaba un riñón compatible, que las listas de espera eran largas, que el tiempo se agotaba. ¿Y los familiares?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Brandon o Elena podrían... Ya los examinamos, señora Morales. No son compatibles, pero usted sí podría ser donadora. Necesitaríamos hacer más estudios, pero por la edad y el parentesco, hay muchas posibilidades. Mis riñones, mi cuerpo de 63 años, cansado de tanto dar, pero que todavía podía dar más. ¿Es peligroso, doctor? Toda cirugía tiene riesgos, señora. Pero usted está en buena salud general y es la única opción para su hijo. Esa tarde, Rebeca llegó al hospital con una carpeta llena de papeles. No venía sola. Traía a un hombre en traje que se presentó como licenciado Mendoza, especialista en trasplantes y donaciones familiares. Algo en sus ojos me dio mala espina. Pero cuando uno tiene un hijo muriéndose, no puede darse el lujo de sospechar de quien dice que quiere ayudar. «Señora Clara», me dijo Rebeca con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno que ya habló con el doctor. Trajimos todos los papeles para agilizar el proceso. Solo necesitamos que firme aquí, aquí y aquí». Los papeles tenían letra pequeña, palabras complicadas que no entendía bien. «¿Qué dicen exactamente?», pregunté. «Son los consentimientos médicos», explicó el licenciado Mendoza con voz pastosa. «Rutina hospitalaria, autorizaciones para la cirugía, para los estudios preoperatorios, para el seguimiento post-trasplante». Pero cuando levanté la vista, vi algo en la mirada de Rebeca que me heló la sangre. Una satisfacción extraña, como si hubiera ganado algo importante. «¿Por qué tanta prisa?», pregunté. «¿No puedo llevármelos a casa y leerlos con calma?». «Ay, suegra». Rebeca suspiró con esa condescendencia que había perfeccionado en los últimos meses. «Usted sabe que no entiende estas cosas legales. Mejor confíe en nosotros, que sabemos lo que es mejor para Adam». Esa noche volví a casa con los papeles sin firmar, a pesar de las caras largas de Rebeca y su abogado. Me senté en mi cocina, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba sobre la mesa donde había cenado con mis hijos la noche anterior, y traté de leer cada línea de esos documentos, pero las palabras se me bailaban frente a los ojos, no solo por el cansancio, sino por una inquietud que crecía en mi pecho como mala hierba. «Virgen Santísima», murmuré mientras sostenía mi rosario, «dame sabiduría. No dejes que mi amor de madre me ciegue a la verdad». Al día siguiente, temprano en la mañana, llegó Brandon. Pero no venía solo. Traía a Elena, y los dos tenían esa expresión seria que ponían cuando de niños habían hecho una travesura y sabían que los había descubierto. «Mamá», me dijo Brandon sin ni siquiera saludarme. «Rebeca nos contó que no quisiste firmar los papeles ayer. ¿Qué te pasa? ¿Ya no quieres salvar a tu propio hijo?». Sus palabras me dolieron como bofetadas. «Claro que quiero salvar a Adam, mijo. Pero esos papeles tienen muchas cosas que no entiendo. Quiero que el padre Miguel me ayude a leerlos». «¿El padre Miguel?». Elena se burló. «Mamá, el padre no es abogado. Estas son cosas serias, no cuestiones de iglesia. Todo en mi vida es cuestión de iglesia, Elena. Mi fe me ha guiado 63 años. No voy a abandonarla ahora». Fue entonces cuando Brandon explotó. «Ya basta de pendejadas religiosas, mamá. Adam se está muriendo y tú andas con supersticiones. Si no firmas esos papeles hoy mismo, la sangre de tu hijo va a estar en tus manos». Nunca en mi vida Brandon me había gritado así. Nunca me había hablado con tanto desprecio. Me quedé callada, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero sin dejarla salir. Una mujer de fe no llora delante de quienes la lastiman. Llora después. «Con Dios. Está bien», dije finalmente. «Vamos al hospital. Firmaré los papeles». Pero mientras me alistaba para salir, escuché a Elena hablar por teléfono en voz baja desde el patio. «Sí, ya está lista. Hoy firmará todo. Después de la cirugía, podremos proceder con lo que hablamos». Mi sangre se heló. ¿Proceder con qué? ¿De qué hablaban que yo no debía saber? En el hospital,
Mientras esperaba mi turno para los estudios preoperatorios, me quedé sola en la sala de espera. Ahí estaba Mario, mi nieto de 9 años, el hijo de Elena. Un niño callado y observador, que siempre me abrazaba cuando venía a visitarme, y que se quedaba conmigo en la cocina mientras yo le preparaba quesadillas. «Abuela», me susurró, mirando hacia todos lados como si fuera a contar un secreto. «Anoche escuché a mi mamá hablando por teléfono. Decía cosas raras sobre ti y sobre medicinas que le dan al tío Adam». «¿Qué clase de cosas, mijo?» «Que tú ya ibas a firmar los papeles, que después de que te sacaran el riñón, todo iba a estar listo para vender algo, y que las medicinas que le dan al tío Adam no son las que dice el doctor, que son otras diferentes». Sentí como si el mundo se detuviera, como si el Espíritu Santo me hubiera dado un codazo para que despertara de una vez por todas. «¿Estás seguro de lo que escuchaste, Mario?» «Sí, abuela. Y también dijo que eras muy tonta para darte cuenta». Esa palabra, tonta, resonó en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Era yo tonta por amar a mis hijos sin límites? ¿Era tonta por confiar en ellos con mi vida? ¿O era tonta por no ver que me estaban usando? Me levanté de esa silla de plástico incómoda y caminé hacia el baño. Ahí, frente al espejo manchado de ese baño de hospital, me vi por primera vez en mucho tiempo. Realmente me vi. Una mujer de 63 años, con arrugas que contaban historias de preocupaciones, con manos trabajadas por años de dar sin recibir, con ojos cansados de llorar en silencio. «¿Clara Esperanza Morales?», me dije a mi reflejo. «Tal vez es hora de que uses la sabiduría que Dios te dio, no solo el amor que te sobra». Salí del baño del hospital con las piernas temblando, pero con una claridad mental que no había sentido en meses. Las palabras de Mario resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Las medicinas que le dan al tío Adam no son las que dice el doctor. Mi nieto de 9 años había visto lo que yo, en mi amor ciego de madre, me había negado a ver. Regresé a la sala de espera donde Brandon, Elena y Rebeca me esperaban con caras de impaciencia, como si fuera una niña que se había tardado demasiado en el baño. El licenciado Mendoza seguía ahí, con su maletín de cuero, y esa sonrisa que ahora me parecía la de una víbora esperando el momento perfecto para morder. «¿Ya estás lista, mamá?», me preguntó Elena, pero en su voz había algo que no era cariño maternal, sino una urgencia extraña, como si tuviera prisa por terminar con un trámite molesto. «Quiero hablar con Adam primero», dije, y vi cómo Brandon y Rebeca intercambiaron una mirada rápida. «Quiero que mi hijo me diga personalmente que quiere este trasplante». «Ay, mamá», suspiró Brandon con esa condescendencia que me lastimaba más que los gritos. «Adam está muy débil para conversaciones largas. Mejor firmemos los papeles de una vez para no cansarlo». Pero yo ya había tomado mi decisión. Caminé hacia la habitación de Adam, y aunque escuché los pasos de mi familia siguiéndome, seguí adelante. Mi hijo menor estaba despierto, mirando hacia la ventana por donde se colaba el sol de la tarde de Guadalajara. «Mijo», le dije mientras me sentaba en la silla junto a su cama, «necesito que me digas algo con toda honestidad. ¿Realmente quieres que te done mi riñón?» Adam me miró con esos ojos que habían perdido el brillo, pero que todavía conservaban algo de la nobleza que tuvo de niño, antes de que la vida y las malas decisiones lo fueran cambiando. «Ama», me dijo con voz quebrada, «yo no quiero que usted se arriesgue por mí. Ya hice muchas pendejadas en mi vida. Tal vez esto es lo que me toca». Sentí cómo el corazón se me estrujaba, pero también cómo algo se aclaraba en mi mente. Este era mi Adam hablando, no el Adam que habían estado manipulando Rebeca y sus influencias. «Pero Rebeca dice que si no lo hago, te vas a morir», le susurré. «Amá, Rebeca me da unas pastillas que no son las que me receta el doctor Hernández. Cuando se las tomo, me siento peor, más confundido. Pero cuando no me las tomo...». No pudo terminar la frase porque Rebeca irrumpió en la habitación como una furia. «¿Qué estás haciendo, Adam? ¿Por qué le dices esas cosas a tu mamá? Sabes que estás delicado, que tu mente no está clara». Pero yo había visto la claridad en los ojos de mi hijo cuando me habló, y vi también el miedo que apareció en su rostro cuando Rebeca se acercó a él con esa botellita de pastillas que sacó de su bolsa. «No», dije, levantándome de la silla.
No le va a dar nada a mi hijo hasta que yo hable con el doctor Hernández. ¿Quién te crees que eres? Rebeca me gritó. Y por primera vez mostró su verdadera cara, sin máscaras ni sonrisas falsas. Tú no eres nadie para decidir sobre el tratamiento de mi esposo. Soy su madre, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y algo huele mal en todo esto. Brandon entró a la habitación como un huracán. «Ya basta, mamá. Estás loca. Rebeca solo está tratando de ayudar a Adam y tú la atacas como si fuera una criminal. Tal vez porque está actuando como una», dije. Y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Brandon me miraba como si hubiera dicho la peor blasfemia. Helena había palidecido y miraba hacia el suelo. Rebeca tenía los puños cerrados. Y el licenciado Mendoza se había puesto nervioso, jugando con los botones de su saco. «Mamá», me dijo Brandon con una voz tan fría que me dio escalofríos. «Creo que la edad te está afectando. Tal vez deberías ver a un topopsiquiatra. Mi mente está perfectamente clara, Brandon. Y por primera vez en mucho tiempo, mis ojos también». Helena se acercó a mí con esa cara de falsa preocupación que había perfeccionado desde adolescente, cuando quería conseguir algo. «Mamá, todos estamos bajo mucho estrés. Adam está enfermo. Tú estás nerviosa. Todos estamos nerviosos. ¿Por qué no mejor vas a casa a descansar y mañana hablamos con más calma?» «No», dije con una firmeza que no sabía que tenía. «No me voy a ningún lado hasta que hable con el doctor Hernández, sin ustedes presentes». Fue entonces cuando Rebeca perdió completamente la compostura. «Estúpida vieja. Todo lo que hemos planeado se va a echar a perder por tu paranoia. Adam necesita ese trasplante ahora, y tú vas a dárselo». Las palabras se le escaparon como veneno de una serpiente herida. «Todo lo que hemos planeado». Esas 5 palabras me confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Esto no era sobre salvar a Adam, era sobre algo más, algo que yo todavía no entendía completamente, pero que mi instinto de madre rechazaba. Brandon agarró a Rebeca del brazo, tratando de callarla, pero ya era demasiado tarde. El licenciado Mendoza se había puesto pálido y murmuró algo sobre tener una reunión urgente, antes de salir de la habitación casi corriendo. «Mamá», me dijo Brandon, pero ahora su voz tenía un tono de súplica desesperada. «No hagas caso a Rebeca. Está estresada. No sabe lo que dice. Lo único importante es salvar a Adam». Pero yo ya no le creía. Por primera vez en mi vida, no le creí a mi hijo mayor. «Adam», le dije ignorando a Brandon y a Rebeca. «¿Tú sabías lo que ellos habían planeado?» Mi hijo menor me miró con lágrimas en los ojos. «Amá, yo solo sé que Rebeca tiene unos papeles que dice que son para después del trasplante, pero nunca me ha querido decir qué dicen». «Cállate, Adam», le gritó Rebeca. «Estás enfermo. No sabes lo que dices». Pero Adam siguió hablando, con una lucidez que contrastaba con la confusión de los días anteriores. «Amá, ella me dijo que después de que usted me donara el riñón, íbamos a tener mucho dinero, que podríamos irnos a vivir a Estados Unidos, a una casa grande, pero yo nunca entendí de dónde iba a salir ese dinero». Las piezas del rompecabezas empezaron a desencajar en mi mente como una revelación terrible. El licenciado que se había puesto nervioso, los papeles que no me querían dejar leer con calma, la prisa porque firmara todo, las medicinas extrañas que le daban a Adam, la insistencia en que no consultara con el padre Miguel. «Dios mío», susurré, sintiéndome como si el suelo se abriera bajo mis pies. «No es solo mi riñón lo que quieren, ¿verdad?» Rebeca y Brandon se quedaron callados, pero sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mario, mi nieto, apareció en la puerta de la habitación en ese momento, con su teléfono viejo en la mano. «Abuela», me dijo con voz temblorosa, «grabé algo anoche. Creo que necesita escucharlo». «Mario, vete de aquí», le gritó Helena. Pero el niño ya había llegado hasta mí y me había puesto el teléfono en las manos. Presioné el botón de reproducir con dedos temblorosos, y la voz de Rebeca salió clara y nítida del pequeño altavoz. «Después del trasplante, los datos médicos completos estarán listos. La vieja ya firmó todo. No se va a negar. Con su historial médico completo y las muestras que tenemos, podremos proceder con la fase 2 del experimento».
Mi mundo se tambaleó. Experimento. Yo no era una madre donando un riñón para salvar a su hijo. Era un conejillo de Indias. Una pieza en un juego que no entendía, pero que claramente involucraba mi cuerpo, mi vida y posiblemente mi muerte. ¿Qué experimento? Pregunté con voz que apenas reconocí como mía, pero nadie me respondió. Brandon y Helena habían palidecido como fantasmas. Rebecca había comenzado a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia impotente. Y yo, Clara Esperanza Morales, de 63 años, entendí finalmente que mi amor de madre había estado a punto de costarme no solo un riñón, sino posiblemente la vida. Esa noche no pude dormir. Regresé a mi casa después de ese enfrentamiento en el hospital, con la grabación de Mario resonando en mi cabeza, como un eco que no se callaba. La vieja ya firmó todo. No se va a negar. Con su historial médico completo y las muestras que tenemos, podremos proceder con la fase 2 del experimento. Me senté en mi cocina, bajo la luz amarillenta que había iluminado tantas noches de insomnio, tantas madrugadas de preocupación por mis hijos. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la preocupación era por mí misma. Tomé mi rosario entre las manos, ese mismo rosario que mi madre me regaló cuando me casé, y empecé a rezar. Pero las palabras del Ave María se me mezclaban con preguntas que no podía sacudirme de la cabeza. ¿Qué clase de experimento? ¿Qué iban a hacer conmigo después del trasplante? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Padre nuestro que estás en los cielos, murmuré, pero sentí como si mis palabras se perdieran en el vacío. Por primera vez en mi vida, Dios parecía estar tan lejos que ni siquiera mis oraciones podían alcanzarlo. Pero entonces, como si el Espíritu Santo hubiera decidido hablarme por fin, recordé las palabras del Salmo 27 que había leído esa mañana, que ahora parecía de otra vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y por primera vez, entendí que tal vez Dios no me había abandonado. Tal vez me estaba pidiendo que fuera valiente, que defendiera la vida que Él me había dado. Al amanecer, tomé una decisión. Me levanté, me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido, el azul marino que usaba para las misas de Navidad, y salí de mi casa con un propósito que no había sentido en años. No iba al hospital, iba al centro de Guadalajara, a buscar ayuda. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Ruiz, un abogado que conocía de vista porque iba a la misma iglesia que yo. Era un hombre mayor, con canas plateadas y ojos amables, que siempre saludaba a las señoras con respeto después de misa. «Señora Morales», me dijo cuando le expliqué mi situación, «lo que me está contando es muy serio. ¿Tiene usted alguna evidencia de lo que sospecha?» Le mostré la grabación de Mario, y vi cómo su expresión se volvía cada vez más grave mientras la escuchaba. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de indignación y tristeza. «Señora, esto no es solo fraude. Esto suena a tráfico de órganos, posiblemente algo peor. Necesitamos ir a la policía inmediatamente». Pero antes de ir a la policía, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a la parroquia de San Juan y busqué al padre Miguel. Lo encontré en el confesionario, y aunque no era día de confesión, se sentó conmigo en una de las bancas de adelante, frente al altar donde había rezado tantas veces por mis hijos. «Padre», le dije con voz quebrada, «toda mi vida pensé que ser buena madre significaba dar todo por los hijos, sin importar el costo. Pero ahora no sé si dar mi vida por ellos es lo que Dios quiere, o si es lo que ellos quieren tomar de mí». El padre Miguel, un hombre de 60 años que había visto todo tipo de sufrimientos en su parroquia, me escuchó sin juzgar. Cuando terminé de contarle todo, desde la petición del trasplante hasta la grabación de Mario, se quedó en silencio largo rato. «Clara», me dijo finalmente, «Dios nos pide amar, pero no nos pide ser víctimas. El amor verdadero incluye el amor propio, el respeto por la vida que Él nos dio. Tus hijos pueden haberte dado la vida, pero eso no les da derecho a quitártela». Sus palabras cayeron sobre mí como agua bendita sobre tierra seca. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completo. Esa tarde, acompañada por el licenciado Ruiz, fuimos a la Fiscalía General de Jalisco. La detective que nos atendió, una mujer joven pero con ojos que habían visto demasiado,
Escuchó mi historia con atención profesional. «Señora Morales», me dijo después de escuchar la grabación, «vamos a necesitar que usted actúe con normalidad por algunos días mientras investigamos. ¿Cree que pueda hacerlo? ¿Puede fingir que no sabe nada mientras nosotros reunimos evidencia?» Mi corazón se aceleró. Actuar con normalidad significaba ver a mis hijos, fingir que todavía confiaba en ellos, sonreír mientras planeaban usar mi cuerpo para sus experimentos perversos. «Puedo hacerlo», dije, aunque mi voz temblaba. «Pero quiero que sepan que tengo miedo. Estos son mis hijos. Los amamanté. Los crié. Les di todo mi amor. Y ahora...» «Señora», me interrumpió la detective con voz gentil pero firme. «Precisamente porque son sus hijos, esto es más grave. Ellos conocen mejor que nadie cómo manipularla, cómo usar su amor contra usted. Pero usted ha sido muy valiente al venir aquí. Valiente». Era la primera vez en mi vida que alguien me llamaba valiente. Esa noche, cuando llegué a casa, Brandon me estaba esperando en la sala. Se veía nervioso, inquieto, como cuando era niño y había hecho algo malo. «Mamá», me dijo sin mirarme a los ojos, «pensé que deberíamos hablar sobre lo que pasó ayer en el hospital. Creo que todos estamos muy estresados y dijimos cosas que no queríamos decir». Me senté frente a él, con las manos dobladas sobre mi regazo, tratando de que no se notara que me temblaban. «Está bien, mijo. Yo también estoy estresada». Rebeca estaba muy alterada. Ya sabes cómo se pone cuando está preocupada por Adam. No quiso decir esas cosas sobre experimentos ni nada de eso. Solo está desesperada por salvar a su esposo. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado qué decirme. «Entiendo, Brandon. Entonces, ¿vas a proceder con el trasplante?» «Los doctores dicen que es urgente». Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me miraron con amor incondicional cuando era mi bebé, y vi a un extraño que estaba dispuesto a sacrificar a su propia madre por dinero. «Claro, mijo», mentí, sintiendo cómo cada palabra me quemaba la garganta. «Haré todo lo que sea necesario para salvar a Adam». Vi cómo se relajaba, cómo sus hombros se aflojaron con alivio. «Gracias, mamá. Sabía que podíamos contar contigo». Después de que se fue, me senté sola en mi cocina y lloré por primera vez desde que había empezado todo esto. Pero no lloré de tristeza. Lloré de coraje, de indignación, de dolor por la traición más profunda que una madre puede experimentar. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en meses. Me preparé una cena solo para mí. Calenté frijoles. Hice una quesadilla con el queso que me gustaba. Me serví un vaso de agua fresca. Puse la mesa para una persona. Para mí. Y comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez que comía en mi propia casa. Mientras comía, miré alrededor de mi cocina, las ollas que había usado para alimentar a mi familia durante décadas, la mesa donde había servido miles de comidas con amor, las sillas donde mis hijos habían hecho la tarea mientras yo cocinaba. Todo tenía una historia, todo tenía recuerdos. Pero por primera vez me di cuenta de que yo también era parte de esa historia. No solo como la mujer que servía, que limpiaba, que daba, sino como Clara Esperanza Morales, una mujer de 63 años que merecía vivir, que merecía ser respetada, que merecía algo más que ser usada y descartada por sus propios hijos. Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el teléfono. Era Elena. «Mamá, Rebeca quiere que vayamos todos al hospital hoy para que firmes los últimos papeles. Dice que ya están listos para programar la cirugía para mañana». «Está bien, mija», le dije con una calma que me sorprendió. «Nos vemos allá». Pero antes de salir de casa, hice algo más. Me puse mi cadena con el crucifijo que me había regalado Raúl en nuestro primer aniversario, la misma que había empeñado para pagar la boda de Adam, pero que había logrado recuperar trabajando turnos extra en la costura. Me miré en el espejo del recibidor y por primera vez en mucho tiempo reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. No era la víctima asustada que había sido durante meses. Era una mujer que había tomado una decisión, que había encontrado su valor, que estaba lista para defenderse. «Señor», murmuré tocando mi crucifijo, «dame fuerzas para lo que viene y perdónalos».
porque realmente no saben lo que hacen. El hospital civil nunca me había parecido tan amenazador como esa mañana de jueves. Mientras caminaba por los pasillos hacia la habitación de Adam, llevaba en mi bolsa el teléfono que me había dado la detective Moreno, con un botón de pánico que podía presionar si las cosas se salían de control. Pero más que el teléfono, llevaba algo que no había tenido en meses: la certeza de que merecía vivir. Llegué antes que los demás, como había acordado con las autoridades. Necesitaba hablar con Adam a solas. Necesitaba que mi hijo menor supiera la verdad antes de que todo explotara. Lo encontré despierto, mirando por la ventana. Se veía mejor que los días anteriores, menos confundido, y supe que era porque Rebeca no había podido darle esas pastillas extrañas desde el día que la confronté. «Mijo», le dije mientras me sentaba junto a su cama, «necesito que me escuches con mucha atención. Y necesito que confíes en tu mamá. Una vez más». Le conté todo. La grabación de Mario, mis sospechas, la visita al abogado, la denuncia en la fiscalía. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras comprendía la magnitud de lo que Rebeca había estado planeando. «Amá», me dijo con voz quebrada, «yo nunca quise esto. Yo nunca pedí que arriesgara su vida por mí. Y si Rebeca está haciendo cosas malas...» «Shh, tranquilo, mijo», le susurré mientras le acariciaba la mano. «Tú no tienes culpa de nada, pero necesito que cuando lleguen, actúes normal. ¿Puedes hacerlo?». Asintió, y en sus ojos vi al niño que había sido, al hijo que siempre había querido proteger. Pero también vi algo nuevo: respeto. Por primera vez en años, mi hijo menor me miraba como si fuera una mujer fuerte, no solo una madre que daba sin límites. Brandon llegó primero, seguido de Elena y Rebeca. El licenciado Mendoza venía detrás, con su maletín y esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. Pero esta vez había algo diferente en el ambiente, una tensión que se podía cortar con cuchillo. «Buenos días, mamá», me dijo Elena, pero evitaba mi mirada. «¿Ya estás lista para firmar los últimos papeles?». «Por supuesto, mija», respondí con una calma que había aprendido a falsificar. «Solo quiero asegurarme de que entiendo todo perfectamente». Rebeca se acercó con los documentos, pero yo noté que sus manos temblaban ligeramente. «Son solo formalidades, suegra. Autorizaciones médicas rutinarias». Tomé los papeles y comencé a leerlos cuidadosamente, palabra por palabra. Esta vez no iba a dejar que me presionaran. Esta vez iba a usar el tiempo que necesitaba. «¿Por qué dice aquí que autorizo el uso de mis datos médicos para investigación experimental?», pregunté, señalando una línea que había pasado por alto la primera vez. Es estándar», balbuceó el licenciado Mendoza. «Los hospitales siempre piden esas autorizaciones. ¿Y por qué dice que autorizo procedimientos adicionales que puedan ser necesarios durante la recuperación postoperatoria?». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el latido de mi corazón. Brandon se movía inquieto en su silla. Elena miraba hacia el suelo, y Rebeca tenía la cara roja de nervios. «Mamá», me dijo Brandon con esa voz condescendiente que tanto me dolía, «estás haciendo preguntas innecesarias. Los médicos saben lo que hacen». «¿Los médicos?». «Sí», dije. Y esta vez no pude ocultar el doble sentido de mis palabras. «Pero hay personas aquí que no son médicos y que parecen saber muchas cosas sobre procedimientos que yo no entiendo». Fue entonces cuando Rebeca perdió la paciencia. Se levantó de su silla como un resorte y me arrebató los papeles de las manos. «Ya basta de teatro. Vas a firmar esos papeles ahora mismo, o Adam se va a morir y va a ser tu culpa». «Rebeca», le dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz llena de autoridad que había estado dormida durante décadas. «No me vas a gritar y no me vas a amenazar. Soy la madre de Adam y tengo derecho a entender completamente lo que estoy firmando». «No tienes ningún derecho», me gritó, y en ese momento mostró su verdadera cara, la cara que había estado ocultando detrás de sonrisas falsas y palabras melosas. «Eres una vieja inútil que no entiende nada. Tu único propósito es dar ese riñón y callarte». El silencio que siguió era mortal. Brandon había palidecido. Elena se había puesto de pie como para intervenir, y Adam miraba a su esposa con una expresión de horror que no había visto nunca. «Rebeca»,
murmuró Adam desde su cama. «¿Qué estás diciendo?» Pero Rebecca ya no podía parar. Había cruzado una línea y ahora todas sus frustraciones, todos sus planes ocultos, salían a la luz como veneno de una herida infectada. «Lo que estoy diciendo es que esta mujer nos está arruinando todo. Meses de preparación, meses de conseguir los contactos correctos, meses de darle las medicinas correctas a Adam para que se viera lo suficientemente enfermo como para justificar el trasplante urgente». Las palabras salieron de su boca como balas, cada una impactando en mi corazón con la fuerza de una revelación terrible. Adam no estaba realmente tan enfermo. Lo habían estado envenenando lentamente para que pareciera que necesitaba un trasplante urgente. «Dios mío», susurré, sintiendo cómo las piernas se me aflojaban. «¿Qué le hicieron a mi hijo? Lo que teníamos que hacer para conseguir un donante compatible», gritó Rebecca, completamente fuera de control. «Y después del trasplante, con los datos médicos completos y las muestras de tejido, podríamos vender la información a los laboratorios que estaban esperando». Brandon se levantó como si hubiera despertado de una pesadilla. «Rebecca, cállate. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y tú también lo sabías. Todos lo sabían. Esta vieja estúpida iba a hacernos ricos y ahora lo está arruinando todo con sus preguntas». Helena comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico. De alguien que ve cómo se desmorona un plan que creía perfecto. Adam me miró desde su cama con ojos llenos de horror y comprensión. «Amá», me dijo con voz quebrada. «Yo no sabía. Juro por Dios que yo no sabía que me estaban envenenando. Pensé que realmente estaba enfermo». Fue en ese momento que entendí la magnitud completa de la traición. No solo habían planeado usar mi cuerpo para experimentos, sino que habían estado torturando a Adam, envenenándolo lentamente, haciéndolo sufrir para crear la urgencia que me obligaría a donar mi riñón. Me levanté de mi silla con una dignidad que había encontrado en algún lugar profundo de mi alma. Un lugar donde el amor propio había estado esperando durante 63 años para ser descubierto. «Todos ustedes», dije con una voz que resonó en esa habitación como la voz de un juez pronunciando una sentencia. «Han olvidado algo muy importante». El cuarto se quedó en silencio. Hasta Rebecca había dejado de gritar. «Yo soy Clara Esperanza Morales. Soy una mujer de fe. Soy una madre que los amó sin límites. Pero también soy una persona. Con dignidad. Con derechos. Con una vida que vale tanto como cualquier otra». Miré a Brandon, a Helena, a Rebecca, uno por uno. Y también soy una mujer que ya no se va a dejar usar. Saqué mi teléfono del bolso y marqué el número que me había dado la detective Moreno. Cuando contestó, dije con voz clara y firme: «Ya tengo toda la evidencia que necesitan. Pueden venir ahora». Rebecca se puso pálida como un fantasma. Brandon comenzó a balbucear excusas incoherentes. Helena lloraba desconsoladamente. El licenciado Mendoza había comenzado a caminar hacia la puerta, pero yo sabía que no iba a llegar muy lejos. «Señor Jesús», murmuré tocando mi crucifijo, «gracias por darme la fuerza para defenderme, y perdónalos, porque verdaderamente no sabían que estaban tratando con una mujer que había encontrado su valor». Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Las siguientes horas fueron un torbellino de policías, declaraciones y lágrimas. Pero por primera vez en mi vida, no eran mis lágrimas las que corrían. Eran las de Rebecca mientras la esposaban, las de Helena cuando entendió que también la iban a arrestar por complicidad, las de Brandon cuando se dio cuenta de que había perdido no solo a su madre, sino también su libertad. Me quedé al lado de Adam mientras los paramédicos le hacían pruebas urgentes para determinar qué sustancias le habían estado dando. Mi hijo menor tomó mi mano y la apretó como cuando era niño. Y tenía miedo en la oscuridad. «Perdóneme, amá», me susurró con voz quebrada. «Perdóneme por no darme cuenta, por no protegerla». «No tienes nada que perdonarte, mijo», le dije mientras le acariciaba el cabello que se había vuelto gris antes de tiempo. «Tú también fuiste víctima. Los dos fuimos víctimas de personas que decidieron que nuestras vidas no valían nada». El doctor Hernández llegó una hora después con los resultados preliminares. Su cara mostraba una mezcla de indignación profesional y asombro. «Señora Morales», me dijo,
Su hijo ha estado recibiendo dosis controladas de sustancias que simulan insuficiencia renal. No está tan enfermo como creíamos. Con el tratamiento adecuado y tiempo para que su cuerpo se desintoxique, debería recuperarse completamente. Sentí como si me quitaran un peso de 1000 kilos de los hombros. Adam iba a vivir. Mi hijo iba a estar bien. Y yo había salvado no solo su vida, sino también la mía. La detective Moreno se acercó después de que se llevaran a Rebecca, Brandon, Elena y el licenciado Mendoza. «Señora Clara», me dijo con una sonrisa genuina, «usted ha sido increíblemente valiente. Su testimonio y la evidencia que reunimos van a ayudar a desmantelar una red de tráfico de órganos que llevaba años operando». «¿Una red?», pregunté sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Sí». Rebecca y ese licenciado trabajaban para una organización que buscaba personas mayores vulnerables, generalmente mujeres solas con hijos que las pudieran manipular emocionalmente. Usted no habría sido la primera, ni la última. Me senté en la silla del hospital, procesando la magnitud de lo que había estado a punto de pasarme. No solo me habían querido usar a mí, sino que había otras mujeres, otras madres, otras abuelas que habían pasado por lo mismo. «Gracias a usted», continuó la detective, «vamos a poder salvar a muchas otras personas». Esa noche volví a mi casa, pero era una casa diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo había cambiado. Caminé por mi cocina, toqué mi mesa, miré las sillas donde mis hijos se habían sentado durante tantos años y por primera vez no sentí nostalgia ni dolor. Sentí libertad. Me preparé una cena sencilla pero deliciosa. Sopa de tortilla con todos los ingredientes que me gustaban. Quesadillas con el queso que había estado guardando para una ocasión especial. Y un té de manzanilla que me relajó como no me había relajado en meses. Mientras comía, llamó Mario. Mi nieto había estado con unos vecinos desde que arrestaron a Elena, y su voz sonaba asustada y confundida. «Abuela», me dijo llorando, «¿es verdad que mi mamá hizo cosas malas?» «Sí, mijo», le respondí con toda la honestidad que un niño de 9 años podía manejar. «Tu mamá se equivocó mucho, pero eso no significa que no la amemos. Solo significa que por un tiempo va a tener que estar lejos, aprendiendo a ser mejor persona. ¿Puedo quedarme con usted, abuela?» Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. «Por supuesto que sí, mi amor. Esta siempre será tu casa». Los días siguientes fueron de revelaciones y ajustes. Los trabajadores sociales vinieron a evaluar la situación de Mario. Pero cuando vieron la estabilidad de mi hogar y el amor que había entre nosotros, decidieron que era el mejor lugar para él, mientras Elena enfrentaba las consecuencias legales de sus actos. Adam fue dado de alta del hospital después de una semana de desintoxicación. Vino a mi casa, no a reclamar nada, no a pedirme nada, sino a agradecerme por haberlo salvado. Por primera vez en años, mi hijo menor me abrazó como si realmente me valorara. «Amá», me dijo mientras estábamos sentados en el patio trasero, viendo cómo Mario jugaba con un balón. «No sé cómo pedirle perdón por todo esto». «Ya me pediste perdón, mijo. Ahora lo que importa es que te cuides, que te recuperes completamente y que aprendas a valorar la vida que Dios te dio. ¿Me va a perdonar algún día por no haberme dado cuenta de lo que Rebecca estaba haciendo?» Lo miré a los ojos. Esos ojos que habían recuperado la claridad y la honestidad que habían perdido durante meses de manipulación. «Ya te perdoné, Adam, pero más importante que mi perdón es que te perdones a ti mismo y que uses esta experiencia para ser un hombre mejor». Una semana después, hice algo que no había hecho en años. Fui sola a un retiro espiritual que organizaba la parroquia en un convento en las afueras de Guadalajara. Eran 3 días de silencio, oración y reflexión, acompañada por otras mujeres que, como yo, buscaban reconectar con Dios y consigo mismas. La primera noche, mientras caminaba por los jardines del convento bajo las estrellas, me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola, pero no me sentía sola. Me sentía completa, como si hubiera encontrado una parte de mí misma que había estado perdida durante décadas. «Señor Jesús», murmuré mientras me arrodillaba en la pequeña capilla iluminada solo por velas. «Gracias por darme la fuerza para defenderme».
Gracias por enseñarme que amarse a uno mismo no es egoísmo. Es reconocer el valor que tú mismo pusiste en mí. Durante el retiro, conocí a Esperanza, una mujer de mi edad que había pasado por una experiencia similar con sus hijos adultos. No tráfico de órganos, pero sí manipulación económica y emocional, que la había dejado sin ahorros y sin dignidad. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo mientras paseábamos por el jardín de rosas del convento. No es perdonar a los hijos, es perdonarse a una misma por haber permitido que pasara. Sus palabras me tocaron el corazón. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te perdonas? Recordando que el amor no fue el error. Me respondió con una sonrisa sabia. El error fue pensar que el amor significaba desaparecerse a una misma. Pero Dios nos ama a todas por igual. Y eso incluye amarnos a nosotras. Regresé del retiro transformada. No solo había encontrado paz con lo que había pasado, sino que había descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. Una Clara que podía decir no, sin sentir culpa. Que podía poner límites sin sentir que estaba siendo mala madre. Que podía amarse a sí misma sin sentir que estaba siendo egoísta. Mario se había adaptado maravillosamente a la vida conmigo. Por las tardes, después de hacer su tarea, me ayudaba en la cocina y me contaba de su día en la escuela. Por las noches, antes de dormir, rezábamos el rosario juntos, y él me hacía preguntas sobre Dios que me hacían reflexionar sobre mi propia fe. «Abuela», me dijo una noche mientras le arropaba en la cama del cuarto que había sido de Adam cuando era niño. «¿Por qué Dios dejó que mi mamá hiciera cosas malas?» «Dios no deja que pase nada, mijo», le expliqué mientras le acariciaba el cabello. «Dios nos da la libertad de elegir entre el bien y el mal. Tu mamá eligió mal, pero eso no significa que Dios no la ame. Significa que tiene que aprender de sus errores. ¿Y usted eligió bien cuando nos defendió?». Su pregunta me sorprendió, pero la respuesta salió de mi corazón sin dudar. Elegí defenderme, mijo. Y al defenderme, los defendí a ustedes también. Porque cuando una persona se respeta a sí misma, puede amar mejor a los demás. Adam venía a visitarnos regularmente. Se había conseguido un trabajo en una fábrica textil y estaba viviendo en un cuarto pequeño pero limpio cerca del centro de Guadalajara. Ya no se veía pálido ni enfermo. Los colores habían vuelto a su rostro y la confusión había desaparecido de sus ojos. «Amá», me dijo un domingo después de la misa, cuando habíamos vuelto a casa y estábamos almorzando los tres juntos, «me siento como si hubiera vuelto a nacer». «En cierta forma, así es», le respondí. Los dos volvimos a nacer. Yo aprendí a valorarme, y tú aprendiste lo que es vivir sin veneno en tu cuerpo y en tu vida. 6 meses después de aquella noche terrible en que mis hijos me dijeron, «Vete de nuestra mesa para siempre», estoy sentada en la misma mesa. Pero todo ha cambiado. Todo y nada a la vez. La mesa sigue siendo la misma mesa de madera que compré hace 20 años en el mercado de Tlaquepaque. El mantel sigue siendo el mismo que bordé durante las noches largas cuando mi esposo trabajaba turnos dobles. Pero la mujer que pone la mesa ya no es la misma. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para Mario y para mí, me detuve frente al espejo del recibidor y me miré realmente. Clara Esperanza Morales, 63 años. Cabello más gris pero ojos más brillantes. Arrugas que cuentan historias de dolor, pero también de sabiduría. Una mujer que aprendió que el amor propio no es pecado, es reconocimiento de la obra de Dios. Mario bajó corriendo las escaleras. Como siempre, llega tarde para todo. Mi nieto se ha convertido en la alegría más pura de mis días. No porque llene un vacío. Ya no tengo vacíos que llenar, sino porque me recuerda cada día que el amor verdadero es el que se da libremente, sin expectativas, sin condiciones, sin sacrificar la propia dignidad. «Buenos días, abuela», me dijo mientras se sentaba a desayunar. «¿Ya sabes si hoy va a venir el tío Adam?» «Sí, mijo. Va a venir a almorzar después de que salgas de la escuela. Adam viene religiosamente todos los domingos y algunas veces entre semana. Pero viene diferente ahora. No viene como el hijo que esperaba ser servido, sino como el hombre que valora a la mujer que le dio la vida. Nuestras conversaciones son diferentes también. Hablamos de sus planes, de su trabajo, de cómo se siente. Pero también me pregunta cómo me siento yo. ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué necesito?
La semana pasada me trajo flores. Para agradecer, me dijo simplemente. No flores por mi cumpleaños. No flores porque fuera el Día de las Madres. Flores porque sí. Porque quería demostrarme que me valoraba. Lloré cuando se fue. Pero no de tristeza. Lloré de alegría. Porque mi hijo había aprendido a amarme como persona. No solo como la mujer que lo parió. Después de llevar a Mario a la escuela, como hago todas las mañanas, pasé por la panadería de Doña Carmen. Es una rutina que he desarrollado en estos meses. Caminar por el barrio, saludar a los vecinos, comprar el pan fresco, tomarme mi tiempo. Antes, cada salida de la casa tenía un propósito urgente. Comprar para los hijos, resolver problemas de los hijos, correr porque los hijos me necesitaban. Ahora camino por el placer de caminar, respiro por el placer de respirar. ¿Cómo está usted, señora Clara?, me preguntó doña Carmen mientras me envolvía las conchas dulces que tanto me gustan. La veo muy contenta últimamente. Estoy en paz, Carmen. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy en paz. Me da mucho gusto. Una mujer como usted merece toda la paz del mundo. De regreso a casa, me detuve en la iglesia de San Juan, como hago 3 veces por semana. Pero ya no voy solo a pedir, como hacía antes. Ya no es solo Diosito, cuida a mis hijos. Virgencita, protege a mi familia. Señor, dame fuerzas para seguir dando. Ahora también agradezco. Agradezco por haberme dado el valor para defenderme. Agradezco por haber aprendido que su amor incluye amarme a mí misma. Agradezco por haber descubierto que ser buena cristiana no significa desaparecer como persona. Esta mañana, mientras rezaba el rosario en la primera banca, llegó Esperanza, mi amiga del retiro. Nos hemos vuelto muy cercanas en estos meses. Ella también está reconstruyendo su vida después de años de ser usada por hijos adultos que confundieron su amor con debilidad. ¿Ya supiste algo de Elena?, me preguntó mientras nos sentábamos juntas. Elena, mi hija, la que cargué en mi vientre, la que defendí cuando se te embarazó de adolescente, la que consolé cuando perdió a su bebé, está en la cárcel, cumpliendo una sentencia por complicidad en tráfico de órganos y fraude. Me escribe cartas desde hace 3 meses. Las primeras cartas eran de rabia, de resentimiento, culpándome por haberla traicionado al denunciarlos. Por tu culpa estoy aquí, me decía. Una madre de verdad habría mantenido la boca cerrada. Esas cartas las leía y las guardaba, pero no las contestaba, porque una parte de mí todavía estaba aprendiendo que no tenía que justificar el haberme defendido. Pero las últimas cartas han sido diferentes. Elena ha estado en terapia psicológica en la prisión y poco a poco está entendiendo la magnitud de lo que hizo. Su última carta decía: «Mamá, estoy empezando a entender que no la traicionamos solo a usted. Nos traicionamos a nosotros mismos. Perdimos a la mejor madre del mundo por codicia». «Sí», le respondí a Esperanza. Elena me escribió otra vez. «Creo que está empezando a cambiar realmente». «¿Y cómo te sientes con eso?» «Esperanzada», dije. Y la palabra salió de mi corazón sin que tuviera que pensarla. Pero también realista. Si Elena cambia, si genuinamente se arrepiente y aprende a valorarme, podremos reconstruir nuestra relación. Pero será una relación diferente, con límites claros, con respeto mutuo. ¿Y si no cambia? Entonces estará bien también, porque yo ya no necesito su amor para sentirme completa. Lo quiero, pero no lo necesito. Esa tarde, como todos los domingos, Adam llegó puntual a las 2. Trajo carne para asar, como hace siempre ahora, porque dice que es su turno de contribuir a la comida familiar. Mario corrió a abrazarlo, y yo vi en sus ojos la alegría genuina de un niño que tiene un tío que lo ama de verdad, no por obligación. ¿Cómo estuvo su semana, mamá?, me preguntó Adam mientras prendía el carbón en el patio trasero. Le conté de mi semana, la clase de tejido que empecé a tomar en el centro comunitario. No porque necesite el dinero, sino porque me gusta. La película que fui a ver con Esperanza al cine, la primera vez que voy al cine sin sentir culpa por gastar dinero en tonterías. El libro que estoy leyendo, una novela romántica que me hace sentir como adolescente. Me da mucho gusto verla así. «Amá», me dijo mientras volteaba la carne. «Se ve libre». «Me siento libre», le respondí. Por primera vez en mi vida adulta,
Me siento libre. Mientras comíamos en el patio, Mario nos contó de sus calificaciones, de sus amigos, de la obra de teatro que va a hacer en la escuela donde representa allí un árbol. Adam le prometió que iría a verlo. Y yo sé que cumplirá su promesa, porque el Adam de ahora es un hombre de palabra. «Abuela», me dijo Mario después del almuerzo, «¿usted está triste porque mi mamá no está aquí?» «Estoy triste porque tu mamá tomó decisiones que la lastimaron a ella y nos lastimaron a nosotros». Le respondí con la honestidad que había aprendido a usar con él. «Pero no estoy triste por nosotros. Nosotros estamos bien. ¿Y cuando salga de la cárcel? Cuando salga de la cárcel, veremos si aprendió a ser una mejor persona. Si aprendió, podrá ser parte de nuestras vidas otra vez. Si no aprendió, nosotros seguiremos estando bien». Esta noche, después de que Adam se fue y Mario se durmió, hice lo que hago todas las noches ahora. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi mecedora en el patio trasero y contemplé las estrellas. «Gracias, Señor», murmuré, tocando el crucifijo que cuelga de mi cuello, por enseñarme que puedo amar sin desaparecer, que puedo dar sin vaciarme, que puedo ser madre sin dejar de ser mujer. Brandon, mi hijo mayor, el que me dijo, «Vete de nuestra mesa para siempre», está cumpliendo una sentencia más larga que Elena, porque era el líder del plan. No me ha escrito ni una sola carta. Su orgullo le impide reconocer que se equivocó. Y está bien. He aprendido que no puedo obligar a nadie a amarme correctamente, pero tampoco voy a permitir que nadie me ame incorrectamente. Tal vez algún día Brandon encuentre la humildad necesaria para pedir perdón genuino. Tal vez algún día entienda que no fui yo quien rompió nuestra familia, sino él quien la traicionó. Y si ese día llega, estaré aquí, no como la madre desesperada que mendiga amor, sino como la mujer digna que puede perdonar sin olvidar, que puede amar sin sacrificar su propia dignidad. Mañana es lunes. Mario irá a la escuela. Yo iré a mi clase de tejido. Después pasaré por el mercado. Almorzaré sola en mi cocina. Leeré mi novela en la tarde. Y por la noche rezaré mi rosario dando gracias por cada día que Dios me permite vivir como la mujer completa que siempre fui, pero que tardé 63 años en conocer. Y si alguien que esté escuchando esta historia se siente identificado, si alguna vez has sentido que das y das sin recibir, que amas y amas sin ser valorado, quiero preguntarte algo. ¿Has considerado que tal vez Dios no te puso en esta tierra solo para ser útil a otros, sino para ser feliz también? ¿Has pensado que tal vez amarte a ti mismo no es egoísmo, sino reconocimiento del valor que el Creador puso en ti? Si mi historia te tocó el corazón, si reconociste algo familiar en ella, compártela. En los comentarios, cuéntanos cómo la fe te ayudó, o cómo alguien que conoces encontró su dignidad después de años de sentirse invisible. Si este testimonio llegó a tu corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje de esperanza llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.